El libro negro de la nueva izquierda, escrito por Agustín Laje y Nicolás Márquez. Introducción. El libro negro de la nueva izquierda establece el contexto y la motivación detrás de la obra. Los autores expresan su preocupación por el auge de lo que ellos consideran una nueva izquierda radical, que ha ganado influencia en el ámbito político y cultural. Argumentan que esta nueva izquierda ha promovido ideas y políticas que socavan los valores tradicionales, la libertad individual y la cohesión social. Los autores también mencionan la importancia de un debate abierto y honesto sobre estas cuestiones, y señalan la necesidad de examinar críticamente las ideas y los supuestos subyacentes a la nueva izquierda. Su objetivo es presentar un análisis exhaustivo de las políticas y las consecuencias de la nueva izquierda, basado en datos, argumentos racionales y experiencias personales. Esta obra está dividida en dos partes. Parte I: Postmarxismo y feminismo radical, por Agustín Laje. El capítulo 1, titulado Del marxismo al postmarxismo, aborda la evolución del pensamiento político desde el marxismo clásico hacia una corriente ideológica conocida como postmarxismo. En este capítulo, se examina cómo el postmarxismo ha ampliado su enfoque más allá de la lucha de clases y ha incorporado otras formas de opresión, como el género y la identidad. El capítulo comienza con una contextualización del marxismo clásico, que se basa en la lucha de clases como el motor principal del cambio social. Se destaca la crítica al sistema capitalista y la búsqueda de una sociedad más igualitaria y justa. Sin embargo, se argumenta que el marxismo clásico ha evolucionado hacia nuevas corrientes de pensamiento. Se introduce el concepto de postmarxismo, que surge como una revisión crítica del marxismo clásico y busca ampliar su análisis de las relaciones de poder. El postmarxismo reconoce que la opresión no se limita solo a la economía, sino que también abarca aspectos como el género, la raza y la identidad. Se analizan las diferentes corrientes y teorías que conforman el postmarxismo, como el feminismo radical, la teoría queer y los estudios culturales. Estas corrientes desafían la visión económica tradicional del marxismo y buscan examinar cómo las estructuras de poder se entrelazan y se refuerzan mutuamente. En particular, se profundiza en el feminismo radical, que critica la opresión de las mujeres y cuestiona las estructuras patriarcales en la sociedad. El feminismo radical busca desmantelar el sistema de género binario y promover la igualdad de derechos y oportunidades para todas las personas. El capítulo plantea interrogantes y críticas hacia el postmarxismo y su influencia en el discurso político actual. Se señala que algunas de estas corrientes pueden llevar a la polarización y la fragmentación de la sociedad, al enfocarse demasiado en las identidades y descuidar la búsqueda de objetivos comunes. En la sección I, Marx y Engels, se profundiza en el legado de Karl Marx y Friedrich Engels, los dos pensadores fundamentales del marxismo. Ambos filósofos analizaron críticamente el sistema capitalista y desarrollaron una teoría basada en la lucha de clases como motor principal del cambio social. Marx examinó en detalle la explotación del proletariado por parte de la burguesía capitalista y argumentó que esta relación de opresión y desigualdad daría lugar a una revolución proletaria. Engels, por su parte, trabajó en estrecha colaboración con Marx y contribuyó al desarrollo de las ideas marxistas, especialmente a través de su obra La situación de la clase obrera en Inglaterra. Ambos pensadores también enfatizaron la importancia de la conciencia de clase y la solidaridad entre los trabajadores como herramientas para la transformación social. Su trabajo sentó las bases para el movimiento obrero y tuvo un impacto significativo en la política y la teoría social. A lo largo de la historia, las ideas de Marx y Engels han sido interpretadas y desarrolladas por diversos movimientos y teóricos, algunos de los cuales se exploran en los siguientes capítulos del libro. Es importante destacar que el enfoque de Marx y Engels se centraba principalmente en la economía y la lucha de clases. Sin embargo, en las siguientes secciones del libro se argumenta que el postmarxismo ha ampliado este enfoque y ha incorporado otras formas de opresión, como el género y la identidad. En la sección 2 del capítulo 1,
titulada La excepción rusa y la hegemonía, se profundiza en dos aspectos importantes relacionados con el desarrollo del pensamiento político y la influencia del marxismo, la Revolución Rusa y el concepto de hegemonía propuesto por Antonio Gramsci. La Revolución Rusa, que tuvo lugar en 1917, se considera un acontecimiento de gran relevancia en la historia del movimiento socialista. Sin embargo, se plantea que esta revolución fue una excepción dentro del marco teórico marxista. Según las teorías marxistas clásicas, se esperaba que la revolución socialista ocurriera en países altamente industrializados y con una clase obrera fuertemente organizada. Sin embargo, la Revolución Rusa tuvo lugar en un país mayoritariamente agrario y con una clase trabajadora relativamente pequeña. Esta excepción rusa generó debates y cuestionamientos sobre las teorías marxistas y la aplicabilidad universal de sus principios. Surgieron preguntas sobre la capacidad de adaptación del marxismo a diferentes contextos nacionales y sobre los factores específicos que pueden impulsar o inhibir una revolución socialista. En este contexto, se introduce el concepto de hegemonía desarrollado por Antonio Gramsci, un teórico político italiano. Gramsci argumentó que el poder no se limita solo a la dominación económica y política, sino que también se ejerce a través de la construcción y el mantenimiento de la hegemonía cultural. La hegemonía implica el control y la influencia de las ideas, los valores y las normas que moldean la sociedad. Gramsci sostuvo que la clase dominante establece su hegemonía no solo a través de la coerción, sino también mediante la construcción de un consenso social. Esto implica la influencia en la cultura, la educación, los medios de comunicación y otros aspectos de la vida social para difundir y consolidar sus ideas y valores como los dominantes en la sociedad. La idea de hegemonía planteada por Gramsci tuvo un impacto significativo en el pensamiento político y en los movimientos de izquierda. La comprensión de la importancia de la hegemonía cultural llevó a una reinterpretación del marxismo y al surgimiento de nuevas corrientes, como el posmarxismo. Estas corrientes reconocen que la lucha por el cambio social no se limita solo a la economía y la estructura de clases, sino que también implica una lucha por el control de las ideas y la construcción de una nueva hegemonía cultural. En la sección 3 del capítulo 1, titulada La Revolución Teórica de Antonio Gramsci, se explora en detalle la contribución de este destacado teórico político italiano y su impacto en el pensamiento político y social. Antonio Gramsci fue un intelectual marxista italiano que vivió en la primera mitad del siglo XX. Aunque estuvo involucrado activamente en el Partido Comunista Italiano, su trabajo y sus ideas se destacaron por su originalidad y profundidad. Gramsci es conocido principalmente por su concepto de hegemonía y por su teoría de la revolución cultural. Gramsci argumentó que el poder de una clase dominante no se limita a su control económico y político, sino que se extiende a la esfera cultural e ideológica. Según su visión, el poder de una clase se manifiesta no solo a través de la represión y la coerción, sino también mediante la construcción de un consenso cultural que legitima su dominio. Esta noción de hegemonía cultural se convirtió en un elemento central de la teoría gramsciana. Gramsci sostuvo que las ideas, los valores y las normas de una sociedad son el resultado de la lucha entre diferentes grupos sociales por establecer su propia hegemonía. La clase dominante busca imponer su visión del mundo y sus intereses como los dominantes, mientras que las clases subalternas luchan por desarrollar una conciencia crítica y construir su propia hegemonía alternativa. En su análisis, Gramsci destacó la importancia de las instituciones culturales, como la educación, los medios de comunicación y la religión, en la formación de la hegemonía. Estas instituciones ayudan a difundir y consolidar las ideas y los valores de la clase dominante, y también pueden ser utilizadas como herramientas para resistir y desafiar la hegemonía establecida. Gramsci también desarrolló el concepto de guerra de posiciones, que se refiere a la lucha ideológica y cultural a largo plazo que tiene lugar en la sociedad. En lugar de centrarse únicamente en la toma del poder político a través de una revolución violenta, Gramsci abogó por la necesidad de una revolución cultural que transforme las ideas y las mentalidades de las personas. La teoría de Gramsci ha influido en una amplia gama de disciplinas,
como la sociología, la ciencia política y los estudios culturales. Su enfoque en la hegemonía y la importancia de la lucha cultural ha permitido una comprensión más completa de las dinámicas de poder en la sociedad y ha llevado a un análisis más sofisticado de la política y la transformación social. En la sección 4 del capítulo 1, titulada El postmarxismo de Ernesto Laclau y Chantal Mouffe, se explora el pensamiento de estos dos destacados teóricos políticos y su contribución al desarrollo del postmarxismo. Ernesto Laclau y Chantal Mouffe son conocidos por su enfoque en la teoría política postmarxista, que busca reinterpretar y actualizar los conceptos y principios marxistas en el contexto de los desafíos y transformaciones contemporáneas. Su trabajo ha tenido un impacto significativo en el campo de la teoría política y ha generado debates sobre las formas en que se puede repensar la política y la transformación social. En su enfoque, Laclau y Mouffe cuestionan las concepciones tradicionales de la clase obrera como la única fuerza revolucionaria y proponen una visión más amplia de la política. Argumentan que la política no se basa solo en la lucha de clases, sino que es un campo de conflictos más complejo y plural. Consideran que la política se articula en torno a diferentes demandas y discursos, y que las identidades políticas se construyen a través de la articulación de diferentes elementos y demandas. Un concepto central en el pensamiento de Laclau y Mouffe es el de la lógica hegemónica. Según ellos, la hegemonía no es un estado fijo y establecido, sino un proceso en constante construcción. La hegemonía se logra a través de la articulación de diferentes demandas y discursos en una cadena significativa que crea una identidad colectiva y moviliza el apoyo político. Laclau y Mouffe enfatizan la importancia de la construcción de alianzas y coaliciones políticas para lograr la hegemonía. En su enfoque postmarxista, Laclau y Mouffe también cuestionan la noción de determinismo económico y enfatizan la importancia de lo político y lo discursivo en la configuración de la realidad social. Argumentan que el significado y la construcción de la realidad están mediados por el lenguaje y los discursos, y que la política es el espacio donde se disputan y negocian diferentes significados y demandas. Además, Laclau y Mouffe destacan la importancia de la democracia radical y la participación ciudadana en su visión postmarxista. Argumentan que la democracia no se limita solo al sistema político formal, sino que debe incluir una participación activa y una lucha por la igualdad y la justicia social en todas las esferas de la vida social. El trabajo de Laclau y Mouffe ha generado un debate intenso y ha sido criticado por diferentes corrientes políticas. Algunos críticos argumentan que su enfoque postmarxista es demasiado abstracto y que descuida la importancia de las estructuras económicas y sociales en la configuración de la política. Sin embargo, su trabajo ha contribuido a ampliar y enriquecer el campo de la teoría política y ha proporcionado herramientas conceptuales para comprender las dinámicas de poder y la construcción de identidades políticas en contextos contemporáneos. En la sección V del capítulo 1, titulada Los pensadores del socialismo del siglo XXI, se explora la aparición y las ideas asociadas con el concepto de socialismo del siglo XXI. Este concepto ha sido promovido por varios líderes y pensadores de la izquierda latinoamericana en las últimas décadas. El socialismo del siglo XXI surge como una respuesta a los desafíos y críticas al socialismo tradicional y al colapso de los regímenes socialistas en Europa del Este. Los defensores de este enfoque buscan repensar y actualizar las ideas socialistas para enfrentar los problemas y las realidades contemporáneas de América Latina y el mundo. Uno de los líderes más destacados asociados con el socialismo del siglo XXI es el expresidente venezolano Hugo Chávez. Chávez impulsó una visión del socialismo basada en la revolución bolivariana y promovió la idea de un socialismo del siglo XXI adaptado a la realidad latinoamericana. Su enfoque se caracterizaba por la participación popular, la justicia social y la crítica al neoliberalismo. Otro líder influyente en la promoción del socialismo del siglo XXI es el expresidente ecuatoriano Rafael Correa. Correa propugnaba un enfoque denominado socialismo del buen vivir, que se centraba en la búsqueda del bienestar humano integral y en la protección del medio ambiente.
Su gobierno implementó políticas de redistribución de la riqueza y de fortalecimiento del Estado como mecanismos para alcanzar estos objetivos. Además de Chávez y Correa, y del nefasto Lula da Silva en Brasil, otros líderes y pensadores de la izquierda latinoamericana han contribuido al desarrollo y la difusión del concepto de socialismo del siglo XXI. Entre ellos se encuentran Evo Morales en Bolivia, Daniel Ortega en Nicaragua y el fallecido Néstor Kirchner en Argentina. Las ideas asociadas con el socialismo del siglo XXI incluyen la crítica al neoliberalismo y al capitalismo, la promoción de la participación popular y la justicia social, la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de una mayor autonomía e integración regional en América Latina. Sin embargo, el socialismo del siglo XXI también ha generado controversias y críticas. Algunos críticos argumentan que este enfoque ha llevado a un aumento del autoritarismo, a la concentración de poder en manos del Estado y a la erosión de las instituciones democráticas. También se han planteado preocupaciones sobre la sostenibilidad económica y la viabilidad a largo plazo de los modelos implementados en algunos países. Capítulo 2. Feminismo e ideología de género. Sección 1. La primera ola del feminismo. La primera ola del feminismo se refiere al movimiento feminista que surgió en el siglo XIX y principios del siglo XX. En esta etapa, las mujeres se organizaron y lucharon por la igualdad de derechos civiles y políticos, centrándose principalmente en el derecho al voto. Las sufragistas fueron un grupo destacado en esta lucha, utilizando tácticas como manifestaciones, huelgas de hambre y campañas de concienciación para exigir el derecho al voto. El movimiento feminista de la primera ola también abordó otras cuestiones, como la propiedad de las mujeres, el acceso a la educación y la participación en la vida pública. Las feministas de esta época argumentaban que las mujeres debían tener los mismos derechos y oportunidades que los hombres, y lucharon por cambios legales y sociales para lograr la igualdad de género. La primera ola del feminismo sentó las bases para los movimientos posteriores y sentó precedentes importantes en la lucha por los derechos de las mujeres. Sus logros incluyen la obtención del derecho al voto en varios países, mejoras en las condiciones laborales y la creación de organizaciones dedicadas a promover la igualdad de género. Sin embargo, también hubo críticas y limitaciones en la primera ola del feminismo. Algunas feministas de la época fueron acusadas de ser excluyentes y centrarse principalmente en los problemas de las mujeres de clase alta. Además, la lucha por la igualdad de género en esta etapa se centró principalmente en los derechos políticos y legales, dejando de lado cuestiones como la discriminación en el ámbito laboral y la violencia de género. En el capítulo 2, sección 2, titulada La segunda ola del feminismo, se analiza el surgimiento y las características principales de la segunda ola del feminismo, que se desarrolló en las décadas de 1960 y 1970. Este movimiento feminista fue un importante punto de inflexión en la lucha por los derechos de las mujeres y abordó una amplia gama de temas relacionados con la igualdad de género. La segunda ola del feminismo se caracterizó por su enfoque en cuestiones más allá de los derechos políticos y legales, centrándose en áreas como la sexualidad, la educación, el empleo y la violencia de género. Las feministas de esta época cuestionaron las normas de género tradicionales y lucharon por la liberación de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Uno de los temas centrales de la segunda ola del feminismo fue la lucha por la igualdad salarial y la igualdad de oportunidades en el ámbito laboral. Las feministas denunciaron la discriminación salarial y las barreras que impedían el avance profesional de las mujeres. A través de campañas y movilizaciones, se lograron avances significativos en la legislación laboral para promover la igualdad de género. Otro aspecto destacado de la segunda ola del feminismo fue la lucha por el derecho al control reproductivo y la autonomía sobre el cuerpo de las mujeres. Se impulsaron movimientos en defensa del acceso al aborto seguro y legal, así como métodos anticonceptivos. Las feministas argumentaron que las decisiones sobre la reproducción deben ser tomadas por las mujeres de manera autónoma y sin interferencias externas.
Además, la segunda ola del feminismo puso énfasis en la importancia de la sororidad y la solidaridad entre las mujeres. Se crearon espacios de encuentro y organización, como grupos de conciencia y colectivos feministas, donde las mujeres compartían experiencias y se apoyaban mutuamente. Esto ayudó a fortalecer el movimiento y a construir una red de mujeres comprometidas con la lucha por la igualdad de género. No obstante, la segunda ola del feminismo también enfrentó críticas y desafíos. Algunos críticos argumentaron que este movimiento era excluyente y no tenía en cuenta las experiencias y luchas de las mujeres de diferentes contextos socioeconómicos y culturales. Además, se generaron tensiones en torno a la interseccionalidad, es decir, la necesidad de abordar las múltiples formas de opresión que enfrentan las mujeres, considerando aspectos como la raza, la clase social y la orientación sexual. En la sección 3 del capítulo 2, titulada El feminismo del socialismo real, se examina la relación entre el feminismo y los regímenes socialistas que existieron en varios países durante el siglo XX, conocidos como socialismo real. Se analiza cómo el feminismo se desarrolló y fue abordado dentro de este contexto político y socioeconómico. El feminismo del socialismo real se caracterizó por ser parte de la ideología oficial de los regímenes socialistas, que promovían la igualdad de género como uno de los pilares de su proyecto político. Estos regímenes buscaban crear una sociedad socialista en la que todas las formas de opresión, incluida la opresión de género, fueran erradicadas. En el marco del feminismo del socialismo real, se implementaron políticas y se crearon instituciones destinadas a promover la igualdad de género. Se establecieron leyes y políticas que buscaban eliminar la discriminación de género en el ámbito laboral y garantizar la igualdad de oportunidades para las mujeres en la educación y la participación política. Además, se fomentó la participación de las mujeres en la fuerza laboral y se crearon servicios de cuidado infantil y apoyo a las madres trabajadoras para facilitar su participación en el ámbito laboral. Se promovieron campañas de concienciación sobre la importancia de la igualdad de género y se incentivó la participación de las mujeres en roles de liderazgo y toma de decisiones. Sin embargo, el feminismo del socialismo real también enfrentó desafíos y críticas. Algunas feministas argumentaron que, a pesar de las políticas y las declaraciones de igualdad, persistían formas de opresión y desigualdad de género en la práctica. Se señaló que, en algunos casos, la igualdad de género se veía limitada por estructuras patriarcales arraigadas en la sociedad y por la falta de cambios profundos en las relaciones de poder. Además, el feminismo del socialismo real fue objeto de críticas por parte de algunos movimientos feministas occidentales, que consideraban que los regímenes socialistas instrumentalizaban el feminismo para legitimar su poder y control social, sin abordar adecuadamente las cuestiones de libertad individual y diversidad de experiencias de las mujeres. En resumen, la sección 3 del capítulo 2 explora el feminismo del socialismo real, que fue parte de la ideología oficial de los regímenes socialistas del siglo XX. Se promovieron políticas y se implementaron medidas para alcanzar la igualdad de género en áreas como el empleo, la educación y la participación política. Sin embargo, este enfoque también enfrentó críticas y desafíos en cuanto a su efectividad y su capacidad para abordar las formas de opresión de género arraigadas en la sociedad. En la sección 4 del capítulo 2, titulada La tercera ola del feminismo, se explora el surgimiento y las características principales de este movimiento feminista que emergió a partir de la década de 1990. La tercera ola del feminismo se caracteriza por su enfoque en la diversidad de experiencias y la interseccionalidad, así como por su uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación para difundir su mensaje y movilizarse. Una de las principales características de la tercera ola del feminismo es su énfasis en la diversidad de experiencias y la inclusión de voces y perspectivas de mujeres de diferentes orígenes étnicos, culturales, sociales y sexuales. Se reconoce que las experiencias de opresión y discriminación varían según los contextos y se busca visibilizar y abordar las intersecciones entre género, raza, clase social, orientación sexual y otros ejes de opresión.
Además, la tercera ola del feminismo se destaca por su uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, especialmente Internet y las redes sociales, para difundir su mensaje y organizar movilizaciones. Las plataformas en línea han permitido la creación de comunidades virtuales donde las feministas pueden intercambiar ideas, compartir recursos y movilizarse en torno a diversas causas feministas. También ha sido reconocida por su enfoque en la sexualidad y la autonomía corporal. Las feministas de esta ola han cuestionado y desafiado las normas tradicionales de género y han abogado por el derecho de las mujeres a tomar decisiones libres sobre su cuerpo, su sexualidad y su reproducción. Se han impulsado campañas en defensa de la educación sexual integral, la lucha contra la violencia de género y la despenalización del aborto. Asimismo, ha sido caracterizada por su énfasis en la representación y la cultura popular. Las feministas de esta ola han examinado y cuestionado la manera en que las mujeres son retratadas en los medios de comunicación y han abogado por una mayor diversidad y representación positiva de las mujeres en la cultura popular. Se han llevado a cabo campañas contra la objetificación de las mujeres y se han promovido narrativas feministas en el cine, la literatura y otras formas de expresión artística. Sin embargo, la tercera ola del feminismo también ha enfrentado críticas y desafíos. Algunos argumentan que se ha producido una mercantilización y una apropiación comercial del feminismo, en la que se utilizan mensajes feministas para vender productos y generar ganancias, sin un compromiso real con la igualdad de género. Además, ha habido debates sobre las tensiones y divisiones dentro del movimiento feminista en relación con cuestiones como el trabajo sexual, la pornografía y la interseccionalidad. En la sección V del capítulo 2, titulada La ideología queer, se examina la ideología y el movimiento queer, que ha surgido como una perspectiva crítica y desafiante hacia las normas y categorías tradicionales de género y sexualidad. Este enfoque busca cuestionar y desestabilizar las ideas establecidas sobre el género y la orientación sexual, así como promover la diversidad y la liberación sexual. La ideología queer se origina en las teorías feministas y de estudios culturales, y se desarrolla en las últimas décadas del siglo XX. Su objetivo principal es desafiar la noción binaria y heteronormativa de género y sexualidad, que considera que existen únicamente dos categorías de género, masculino y femenino, y que la heterosexualidad es la orientación sexual, normal o correcta. En lugar de aceptar estas categorías y normas, la ideología queer sostiene que el género y la sexualidad son construcciones sociales y que existen en un espectro amplio y diverso. Se reconoce que las personas pueden experimentar su identidad de género y su orientación sexual de formas no convencionales o fuera de las categorías tradicionales. Un aspecto clave de la ideología queer es la reivindicación de la autonomía y la autodeterminación sexual. Se defiende el derecho de cada individuo a explorar y expresar su sexualidad de manera libre y sin restricciones impuestas por las normas sociales. Se promueve la eliminación de la discriminación y la opresión basadas en la orientación sexual y se lucha por la igualdad de derechos para las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, intersexuales y queer, LGBTQI. Además, la ideología queer critica y desafía las categorías de género establecidas, argumentando que son limitantes y excluyentes. Se cuestiona la idea de que el género está determinado únicamente por el sexo asignado al nacer y se promueve la idea de que el género es una construcción social y personal, sujeto a la identidad y la expresión individual. La perspectiva queer también se ha centrado en analizar y desmantelar las normas y estereotipos de género presentes en la sociedad. Se critica la idea de que existen roles y características específicas asociadas a cada género, y se aboga por la igualdad de oportunidades y la libertad de elección en todos los aspectos de la vida, sin importar el género. Es importante mencionar que la ideología queer ha generado debates y controversias. Algunos críticos argumentan que socava las bases de la identidad y la estabilidad social al desafiar las categorías de género y sexualidad establecidas. También se ha criticado la falta de claridad y cohesión en cuanto a los objetivos y las estrategias del movimiento queer.
En la sección B del capítulo 2, titulada El Dr. Money, el niño sin pene y algunas consideraciones científicas, Agustín aborda el controvertido caso del Dr. John Money y su influencia en el campo de la identidad de género y la sexualidad. Este caso es presentado como un ejemplo de las consecuencias desastrosas de la ideología de género y de cómo la experimentación irresponsable puede tener un impacto devastador en la vida de las personas. El Dr. John Money, un defensor acérrimo de la teoría de que la identidad de género es una construcción social, utilizó el caso de David Reimar para respaldar su postura. Tras un trágico accidente que resultó en la pérdida del pene de David en una circuncisión mal realizada, el Dr. Money convenció a los padres de David de criar al niño como una niña y de someterlo a una serie de tratamientos para reasignar su género. A pesar de la insistencia del Dr. Money en que David podía desarrollar una identidad de género femenina a través de la crianza y la terapia, el caso tuvo consecuencias devastadoras. David Reimar nunca se sintió identificado como mujer y sufrió una profunda angustia psicológica durante toda su vida. Esta situación ilustra claramente el peligro de tratar de forzar una identidad de género en alguien y subraya la importancia de respetar la identidad y la autodeterminación de las personas. El caso del Dr. Money y David Reimar pone de manifiesto los errores y las fallas éticas de la experimentación irresponsable. En lugar de basarse en una sólida evidencia científica, el Dr. Money se aferró a una ideología radical que defendía la maleabilidad total de la identidad de género. Esta falta de fundamentos científicos sólidos llevó a una tragedia personal para David Reimar y dejó en evidencia las graves consecuencias de una práctica médica basada en teorías ideológicas sin fundamento. Es crucial destacar que el caso de David Reimar no es un ejemplo aislado. Ha habido otros casos similares en los que se han aplicado tratamientos de reasignación de género en la infancia sin tener en cuenta las consecuencias a largo plazo para la salud mental y emocional de los individuos. Estas prácticas irresponsables se basan en suposiciones ideológicas en lugar de en una comprensión rigurosa y basada en evidencia de la identidad de género. El caso del Dr. Money y David Reimar plantea serias dudas sobre la ética de la investigación y la práctica médica en el campo de la identidad de género. Subraya la importancia de tener en cuenta la autonomía y la autodeterminación de los individuos, así como de basar las intervenciones médicas en evidencia científica sólida y en el bienestar de los pacientes. En la sección 7 del libro, El libro negro de la nueva izquierda, titulada La mujer y el capitalismo, se aborda la relación entre la mujer y el sistema económico capitalista desde una perspectiva crítica. El autor, Agustín Laje, examina cómo el feminismo radical ha utilizado el discurso anticapitalista para promover su agenda y cómo esta visión distorsiona la realidad. En esta sección, se argumenta que el feminismo radical ha creado una narrativa en la que se presenta al capitalismo como la principal causa de la opresión de las mujeres. Se sostiene que esta visión simplista ignora otros factores sociales, culturales e históricos que influyen en la situación de la mujer. Laje critica la idea de que todas las mujeres son víctimas del capitalismo y que la única forma de liberación es a través de la lucha contra este sistema económico. Se plantea que esta visión generalizada y simplificada no tiene en cuenta la diversidad de experiencias de las mujeres ni reconoce los avances y oportunidades que el capitalismo ha brindado a muchas de ellas. Además, se examinan los argumentos económicos detrás de esta perspectiva. Laje sostiene que el capitalismo no es inherentemente opresivo para las mujeres, sino que, por el contrario, ha proporcionado una mayor autonomía económica y oportunidades de desarrollo personal. Se destaca como el acceso a la educación, la participación en el mercado laboral y la capacidad de emprender han permitido a muchas mujeres alcanzar la independencia económica y el empoderamiento. El autor también cuestiona las propuestas feministas de rechazar por completo el capitalismo y aboga por la adopción de un enfoque más equilibrado. Se sugiere que se deben buscar soluciones que combinen los aspectos positivos del sistema capitalista, como la libre empresa y la competencia, con políticas y medidas sociales que promuevan la igualdad de oportunidades para hombres y mujeres. La sección 8 del libro, El libro negro de la nueva izquierda, se titula De la teoría a la praxis y aborda el tema de cómo las ideas de la nueva izquierda se traducen en acciones y políticas concretas.
El autor, Agustín Laje, examina las consecuencias reales de las ideas y teorías presentadas por la nueva izquierda en diferentes aspectos de la sociedad. En esta sección, se analizan diversos ámbitos donde se han aplicado las ideas de la nueva izquierda, como la educación, la política, los medios de comunicación y la cultura en general. Se sostiene que las propuestas y políticas de la nueva izquierda han tenido un impacto significativo en estos ámbitos, generando cambios en la forma en que se transmiten los conocimientos, se desarrollan las políticas públicas y se construyen los discursos en los medios y la sociedad en general. El autor critica las consecuencias negativas de la aplicación de las ideas de la nueva izquierda. Se argumenta que, en muchos casos, estas ideas han llevado a la imposición de agendas ideológicas y al debilitamiento de valores tradicionales como la libertad de expresión, la objetividad y el respeto por la diversidad de opiniones. Se destacan casos en los que se ha limitado la libertad académica y se ha promovido la censura de ideas consideradas políticamente incorrectas. Además, se aborda el tema de la influencia de la nueva izquierda en la cultura y las artes. Se sostiene que esta corriente ha promovido una visión de la cultura en la que se valora más el mensaje político que la calidad artística en sí misma. Se critica la tendencia a utilizar la cultura y las artes como herramientas de propaganda y adoctrinamiento. Breve comentario final. Agustín Laje realiza una reflexión final sobre las ideas y temáticas abordadas a lo largo del libro. En primer lugar, se destaca la importancia de analizar críticamente las ideas de la nueva izquierda y su influencia en la sociedad. Estas ideas han tenido un impacto negativo significativo en diversos ámbitos, desde la educación y la política hasta los medios de comunicación y la cultura. El autor reitera su postura crítica hacia las propuestas y políticas de la nueva izquierda, argumentando que muchas de ellas están basadas en una visión simplista y distorsionada de la realidad. Se resalta la importancia de promover el pensamiento crítico, el respeto por la libertad de expresión y la búsqueda de soluciones basadas en la evidencia y el diálogo. Laje también enfatiza la necesidad de fortalecer los valores tradicionales y las instituciones que han sido fundamentales para el desarrollo y el progreso de la sociedad. Se argumenta que el rechazo sistemático de estos valores puede tener consecuencias negativas y socavar la estabilidad social. Además, se plantea la importancia de fomentar el debate abierto y honesto sobre las ideas, sin caer en la polarización o la demonización de aquellos con quienes se discrepa. Se invita a la reflexión crítica y al diálogo constructivo como vías para abordar los desafíos y encontrar soluciones que beneficien a la sociedad en su conjunto. Parte 2. Homosexualismo cultural, por Nicolás Márquez. Aquí se aborda el tema de la relación entre el comunismo y la sodomía. En el primer capítulo, titulado Comunismo y sodomía, se examina la conexión histórica y conceptual entre estas dos temáticas. En este capítulo, Márquez sostiene que el comunismo ha utilizado la promoción de la sodomía como una estrategia para socavar los valores tradicionales y debilitar la estructura social existente. Se argumenta que el comunismo ha utilizado la cuestión de la orientación sexual como un instrumento de subversión, fomentando la promoción de la sodomía como una forma de destruir los cimientos morales de la sociedad. Se analiza cómo, según el autor, el comunismo ha buscado desnaturalizar la sexualidad humana, promoviendo la idea de que todas las orientaciones sexuales son igualmente válidas y que cualquier crítica o rechazo a la sodomía es considerada como una forma de opresión y discriminación. Márquez examina casos históricos en los que el comunismo ha promovido activamente la sodomía como parte de su agenda revolucionaria. Se analizan movimientos y líderes comunistas que han abogado por la despenalización y promoción de la sodomía, así como por la eliminación de las normas y valores tradicionales en relación a la sexualidad. El autor también cuestiona la relación entre el movimiento LGBT y la izquierda política contemporánea, argumentando que el homosexualismo cultural ha sido instrumentalizado por la nueva izquierda como parte de su estrategia de subversión. Se sostiene que el movimiento LGBT ha sido cooptado por la agenda política de la izquierda, utilizando la lucha por los derechos de las personas LGBT como un pretexto para promover la agenda revolucionaria y debilitar los valores tradicionales. En el capítulo La homofobia marxista, se aborda el tema de la relación entre el marxismo y la actitud hacia la homosexualidad.
El capítulo cuestiona el término homofobia y su uso en el contexto marxista, argumentando que esta noción es utilizada como un arma política para silenciar a aquellos que discrepan con la agenda de la nueva izquierda. Se sostiene que el marxismo ha adoptado la lucha por los derechos LGBT como parte de su estrategia de subversión, promoviendo la idea de que cualquier crítica o desaprobación hacia la homosexualidad es equiparable a la opresión y discriminación. Se argumenta que esta visión simplista y dogmática no permite un debate abierto y honesto sobre el tema, y en su lugar busca imponer una única perspectiva. El capítulo examina cómo la nueva izquierda ha instrumentalizado el movimiento LGBT, utilizando la lucha por los derechos de las personas homosexuales como una forma de promover su agenda revolucionaria. Se señala que la nueva izquierda ha cooptado el movimiento LGBT para impulsar una agenda política más amplia, en lugar de enfocarse exclusivamente en la lucha por los derechos y la igualdad de las personas LGBT. Además, se plantea la cuestión de la libertad de expresión y el derecho a tener opiniones divergentes sobre la homosexualidad. Se argumenta que el marxismo, en su afán de imponer una única visión aceptable, ha llevado a la censura y al ostracismo de aquellos que no están de acuerdo con la promoción indiscriminada de la homosexualidad. En la sección del exterminio a la utilización proselitista, se aborda el cambio de actitud de la izquierda hacia la religión a lo largo del tiempo. El capítulo examina cómo la nueva izquierda ha pasado de promover el exterminio y la eliminación de la religión a utilizarla como un medio para promover sus propias agendas. En un principio, se argumenta que la izquierda radical adoptó una postura de rechazo total hacia la religión, considerándola como un opio del pueblo que debía ser erradicado. Se buscaba reemplazar la religión con una ideología política y crear una sociedad completamente secular. Sin embargo, a medida que la nueva izquierda ha evolucionado, se ha producido un cambio en su enfoque hacia la religión. Se sostiene que la izquierda ha comenzado a utilizar la religión como una herramienta para promover sus agendas políticas, adaptando su discurso y adoptando una postura más conciliadora hacia la religión. Se analiza cómo la nueva izquierda ha buscado infiltrarse en las instituciones religiosas y utilizarlas como plataformas para difundir su mensaje político. Se argumenta que se ha producido una instrumentalización de la religión, donde la izquierda utiliza ciertos aspectos religiosos para respaldar su agenda, como la justicia social, la igualdad de género o la lucha contra la discriminación. Además, se plantea la cuestión de la hipocresía de la nueva izquierda en relación a la religión. Se sostiene que, si bien se muestra una aparente tolerancia hacia la religión, esta tolerancia es selectiva y se limita a aquellos aspectos que son convenientes para su agenda. Se argumenta que la nueva izquierda aún mantiene un rechazo a los valores y principios religiosos que no se alinean con su ideología. En la sección Alianza Nueva y Eterna, se aborda el concepto de una supuesta alianza entre el feminismo y la ideología de género. Se cuestiona la naturaleza de esta alianza y se exploran las implicaciones y consecuencias de su promoción. Se argumenta que el feminismo tradicional ha buscado la igualdad de derechos y oportunidades para las mujeres en base a sus características biológicas y roles tradicionales de género. Sin embargo, se sostiene que la ideología de género ha introducido nuevos conceptos y teorías que cuestionan la noción misma de género y buscan redefinirlo como una construcción social y subjetiva. Se analiza cómo la ideología de género ha influido en el feminismo contemporáneo, generando tensiones y divisiones dentro del movimiento. Se cuestiona si la alianza entre el feminismo y la ideología de género es realmente compatible, considerando las diferencias fundamentales en sus enfoques y objetivos. Además, se exploran las implicaciones de la promoción de la ideología de género en diversas áreas, como la educación, la legislación y la cultura. Se argumenta que esta ideología ha tenido un impacto significativo en la sociedad, promoviendo la desnaturalización de la sexualidad y la eliminación de las diferencias y roles de género tradicionales. El autor plantea críticas hacia la ideología de género, argumentando que su promoción ha llevado a la imposición de políticas y leyes que limitan la libertad de expresión y el derecho a tener opiniones divergentes. Se señala que la ideología de género ha generado una mentalidad de corrección política en la cual cualquier discrepancia o crítica es considerada como una forma de discriminación y odio. En el capítulo 2, titulado Los pensadores de la perversión, la primera generación, se examina la influencia de algunos pensadores clave en el desarrollo de la teoría y la promoción de la perversión sexual. El capítulo se enfoca específicamente en la primera generación de pensadores que sentaron las bases teóricas de esta corriente. Se sostiene que estos pensadores desafiaron las normas sociales y buscaron subvertir las concepciones tradicionales de la sexualidad. Sus ideas y teorías han tenido un impacto significativo en la forma en que la sociedad entiende y aborda la perversión sexual.
Se analizan las ideas y obras de figuras como Sigmund Freud, quien introdujo conceptos como el complejo de Edipo y la sexualidad infantil, y que exploró el papel de la sexualidad en el desarrollo humano. También se examina la influencia de pensadores como Alfred Kinsey, quien llevó a cabo estudios sobre la sexualidad humana y propuso una escala para medir la orientación sexual. Además, se aborda la obra de Michel Foucault, quien desafió las concepciones tradicionales del poder y la sexualidad, argumentando que estas son construcciones sociales y políticas. Foucault sostuvo que la sexualidad se ha utilizado históricamente como una forma de control social y que la liberación sexual era una forma de resistencia al poder establecido. Se examinan las contribuciones de estos pensadores en relación a la promoción de la perversión sexual y cómo sus ideas han influido en la comprensión contemporánea de la sexualidad. Se plantea el debate sobre los límites y las implicaciones éticas de estas teorías, así como las consecuencias sociales y culturales de su difusión. En el capítulo 2 del libro, El libro negro de la nueva izquierda, titulado Los pensadores de la perversión, el patriarca, se aborda el tema de los pensadores y teóricos que han influido en la ideología de género y en la promoción de la perversión sexual. En este capítulo, se examina la figura del patriarca como un símbolo utilizado por la nueva izquierda para demonizar y deslegitimar la masculinidad y el rol tradicional del hombre en la sociedad. Se sostiene que esta visión distorsionada del patriarca busca socavar los valores y las estructuras familiares tradicionales. Se analiza cómo diversos pensadores han promovido la idea de que la masculinidad es inherentemente opresiva y violenta. Se citan teorías que postulan que la masculinidad es una construcción social dañina y que la promoción de la perversión sexual es una forma de liberación y empoderamiento. El capítulo examina también la influencia de teóricos como Michel Foucault, Judith Butler y Simone de Beauvoir en la promoción de la ideología de género y la aceptación de la perversión sexual como una forma de disidencia y resistencia contra las normas sociales. Se critica la visión simplista y reduccionista de estos pensadores, argumentando que su enfoque ignora la complejidad de la sexualidad humana y la importancia de los valores y las estructuras familiares tradicionales para el bienestar y la estabilidad de la sociedad. Además, se cuestiona la manipulación del lenguaje y la imposición de nuevos términos y conceptos en el marco de la ideología de género. Se argumenta que esta manipulación del lenguaje busca cambiar la percepción y comprensión de la realidad, redefiniendo términos como género, identidad y sexualidad de acuerdo con la agenda de la nueva izquierda. La herencia envenenada. En esta sección se explora la influencia de ciertos pensadores en la promoción de la perversión sexual y su impacto en la sociedad contemporánea. El capítulo analiza la obra de diversos filósofos y teóricos sociales, considerados como los pensadores de la perversión. Se examinan las ideas y las obras de figuras como Michel Foucault, Jacques Lacan, Simone de Beauvoir y Judith Butler, entre otros. Se sostiene que estos pensadores han contribuido a la desnaturalización de la sexualidad humana y han promovido la idea de que la perversión sexual es una forma de liberación y resistencia contra las normas establecidas. Se argumenta que su influencia ha permeado diversos ámbitos, desde la academia y los medios de comunicación hasta las políticas públicas y los movimientos sociales. El capítulo también critica la visión de estos pensadores sobre la identidad y el género, argumentando que su enfoque posmoderno ha socavado la noción de identidad basada en la biología y ha promovido una concepción fluida y construida socialmente del género. Se examina cómo las ideas de estos pensadores han sido utilizadas por la nueva izquierda como herramientas de subversión y transformación social. Se plantea que la promoción de la perversión sexual y la desestabilización de las normas tradicionales han sido utilizadas como estrategias para debilitar la sociedad y promover la revolución cultural. Capítulo 3. La batalla psicopolítica, el diálogo como trampa de persuasión. Aquí se explora la estrategia de manipulación y control utilizada por la nueva izquierda a través del uso del diálogo. En este capítulo, se argumenta que la nueva izquierda ha empleado el diálogo como una trampa de persuasión para imponer su agenda política y silenciar a aquellos que se oponen a ella. Se plantea que esta estrategia se basa en la idea de que cualquier opinión que difiera de la narrativa de la nueva izquierda es considerada como una forma de discriminación, odio o intolerancia, lo que impide un debate abierto y honesto. Se examina cómo se utilizan tácticas emocionales y psicológicas para manipular y desacreditar a aquellos que se oponen a la agenda de la nueva izquierda. Se sostiene que se busca generar culpabilidad y vergüenza en quienes tienen opiniones divergentes, con el objetivo de silenciarlos y evitar que expresen sus puntos de vista. El capítulo también analiza la tendencia hacia el pensamiento grupal y la conformidad en el discurso público.
Se señala que aquellos que desafían la narrativa dominante son etiquetados como intolerantes o extremistas, lo que genera presión social para que se adhieran a la opinión aceptada. Además, se discute la importancia de mantener un diálogo constructivo y respetuoso en la sociedad. Se argumenta que la verdadera diversidad de opiniones debe ser valorada y que se debe fomentar un ambiente en el que sea posible el intercambio de ideas sin temor a represalias o estigmatización. En esta sección llamada "Por la razón o por la fuerza", se aborda el tema de la influencia de la nueva izquierda en la esfera psicológica y política de la sociedad. El capítulo explora cómo la nueva izquierda ha utilizado tácticas psicopolíticas para imponer su agenda y silenciar a aquellos que discrepan con sus ideas. Se examina cómo la nueva izquierda ha promovido una cultura del victimismo y la fragilidad emocional, fomentando la idea de que las personas deben ser protegidas de cualquier ofensa o idea que pueda ser considerada como peligrosa o traumatizante. Se argumenta que esta mentalidad victimista ha llevado a la censura y a la supresión del libre intercambio de ideas en nombre de la sensibilidad y el cuidado emocional. Se discute la utilización de la coerción y la intimidación por parte de la nueva izquierda para imponer su agenda. Se analiza cómo se ha empleado el poder político, la cancelación y el ostracismo para silenciar a aquellos que no están alineados con la ideología de la nueva izquierda. También se encara la importancia de la razón y el diálogo en la esfera política. Se argumenta que el uso de la fuerza y la imposición no son vías efectivas para lograr un cambio social duradero. En cambio, se aboga por el respeto al libre pensamiento, el debate abierto y la búsqueda de soluciones basadas en la racionalidad y el diálogo constructivo. En el capítulo 3 titulado "La batalla psicopolítica, el matrimonio homosexual", se aborda el tema del matrimonio entre personas del mismo sexo y su impacto en la sociedad. El capítulo examina la lucha por el reconocimiento legal y social del matrimonio homosexual y plantea una perspectiva crítica sobre esta cuestión. Se argumenta que el impulso hacia el reconocimiento del matrimonio homosexual es parte de una estrategia más amplia de la nueva izquierda para redefinir las instituciones tradicionales y promover su agenda revolucionaria. Se sostiene que esta lucha no se trata simplemente de una cuestión de igualdad de derechos, sino que busca socavar y transformar la estructura social y los valores tradicionales. El capítulo examina los argumentos a favor y en contra del matrimonio homosexual, destacando las preocupaciones sobre la naturaleza misma del matrimonio y su propósito histórico. Se plantea que el matrimonio, como institución, ha tenido un significado y una función específica a lo largo de la historia, y que redefinirlo para incluir a parejas del mismo sexo plantea interrogantes sobre su esencia y propósito. Además, se examina cómo la lucha por el matrimonio homosexual ha generado tensiones y conflictos en la sociedad, especialmente en términos de libertad religiosa y de conciencia. Se argumenta que la imposición de la aceptación del matrimonio homosexual a personas y organizaciones con creencias religiosas tradicionales puede llevar a violaciones de los derechos fundamentales. Se plantea la importancia de encontrar un equilibrio entre la promoción de la igualdad y el respeto por las creencias y valores de cada individuo. Se sostiene que el debate sobre el matrimonio homosexual debe permitir un diálogo respetuoso y abierto, sin caer en la demonización o la intolerancia hacia aquellos que tienen puntos de vista diferentes. La adopción homosexual. Aquí se aborda el tema de la adopción por parte de parejas del mismo sexo desde una perspectiva crítica. El capítulo examina los argumentos y las implicaciones psicopolíticas de esta práctica. Se plantea que la adopción homosexual ha sido promovida por la nueva izquierda como parte de su agenda de cambio social. Se argumenta que esta promoción busca erosionar la estructura familiar tradicional y redefinir los conceptos de paternidad y maternidad, así como también socavar los roles de género establecidos. Nicolás cuestiona la idea de que la adopción por parte de parejas del mismo sexo es equivalente a la adopción por parte de parejas heterosexuales, argumentando que existen diferencias fundamentales en cuanto a la estructura y el desarrollo emocional de los niños criados en estos entornos. Se examinan estudios y evidencias que sugieren que los niños criados en hogares con padres del mismo sexo pueden experimentar desafíos y dificultades en comparación con aquellos criados en hogares con padres de diferente sexo. Se plantean preocupaciones sobre la falta de modelos parentales complementarios y la posible confusión de roles de género en estos hogares. Además, se destaca la importancia de considerar el bienestar y los derechos de los niños en el debate sobre la adopción homosexual. Se argumenta que la prioridad debe ser el interés superior del niño y su derecho a crecer en un entorno familiar estable y saludable. Capítulo 4. La Confederación Filicida. Advertencia preliminar. El autor advierte que este capítulo puede contener material sensible y perturbador, ya que aborda el tema de la confederación filicida, es decir,
la promoción y defensa del infanticidio en determinados contextos ideológicos. El autor establece que el propósito de este capítulo es examinar críticamente las posturas y argumentos que respaldan la idea del infanticidio y cómo esta perspectiva se ha manifestado en ciertos movimientos y corrientes de pensamiento. Se advierte que este capítulo puede resultar impactante y desafiante para algunos lectores debido a la naturaleza controvertida del tema tratado. El objetivo de esta advertencia preliminar es proporcionar a los lectores una comprensión clara de la temática que se abordará en el capítulo y prepararlos para un análisis profundo y reflexivo. Se insta a los lectores a mantener una actitud abierta pero crítica al abordar este tema delicado. En resumen, la advertencia preliminar del capítulo 4, la Confederación Filicida, tiene como objetivo alertar a los lectores sobre el contenido sensible y perturbador que se abordará en el capítulo. Se enfatiza la necesidad de abordar el tema con una mente abierta pero crítica, y se invita a los lectores a reflexionar sobre las posturas y argumentos relacionados con el infanticidio presentados en el capítulo. Pregunta de cabecera. La Confederación Filicida se refiere a una supuesta estrategia de la nueva izquierda para socavar y destruir los lazos familiares tradicionales. Se plantea que la nueva izquierda ha promovido políticas y discursos que buscan debilitar y desnaturalizar las relaciones familiares, promoviendo una visión radicalmente diferente de la familia y la crianza de los hijos. El capítulo se adentra en la pregunta de cabecera que surge a partir de este concepto: ¿por qué la nueva izquierda estaría interesada en atacar y desestabilizar la institución familiar? Se argumenta que la respuesta radica en la búsqueda de un mayor control y dominio sobre la sociedad. Según el autor, la nueva izquierda considera a la familia como un obstáculo para su agenda revolucionaria. La familia representa una institución que proporciona valores tradicionales, estabilidad y apego a la identidad cultural y religiosa. Al debilitar la institución familiar, se abriría paso a una mayor influencia del Estado y la ideología de la nueva izquierda en la formación y crianza de los niños. El capítulo examina diversas políticas y movimientos promovidos por la nueva izquierda que, según el autor, buscan erosionar la familia tradicional. Se analizan temas como la promoción de la educación sexual en las escuelas, el fomento de la ideología de género, el apoyo al divorcio y la despenalización del aborto, entre otros. Se plantea que la Confederación Filicida busca desvincular a los niños de sus padres biológicos, promoviendo modelos alternativos de crianza y reduciendo el papel de los padres en la formación de los niños. Esto se argumenta como una forma de promover la dependencia del Estado y debilitar los lazos familiares tradicionales. La ciencia por encima de las paparruchadas ideológicas. En este capítulo, se analiza la influencia de la ideología de género en la concepción de la familia y se defiende la importancia de basar las políticas públicas en fundamentos científicos en lugar de en ideologías. Se plantea que la ideología de género ha permeado distintos ámbitos de la sociedad, y se argumenta que esta ideología ha impulsado la deconstrucción de la familia tradicional y ha generado confusión en torno al concepto de género y la identidad sexual. Se sostiene que esta ideología busca imponer la idea de que el sexo biológico no es determinante y que las identidades de género son completamente fluidas y construidas socialmente. El capítulo defiende la importancia de basar las políticas públicas en la ciencia y en la evidencia empírica. Se argumenta que las paparruchadas ideológicas, como la ideología de género, deben ser dejadas de lado a favor de una comprensión más fundamentada científicamente de la realidad humana. Se critica la imposición de políticas basadas en ideologías sin considerar las consecuencias negativas que pueden tener en la sociedad. Nicolás examina también la influencia de las políticas de género en la educación, especialmente en la promoción de la educación sexual y de la teoría de género en las escuelas. Se argumenta que estas políticas socavan los roles tradicionales de la familia y la educación de los niños, generando confusión y perjudicando su desarrollo emocional y psicológico. En el capítulo 4 del libro, El libro negro de la nueva izquierda, titulado La Confederación Filicida, el almanaque progresista, se analiza la influencia y las consecuencias de la ideología progresista en la sociedad contemporánea. El capítulo comienza examinando el concepto de Confederación Filicida, que se refiere a la idea de que la nueva izquierda promueve una agenda que socava y debilita la institución de la familia. Se argumenta que la agenda progresista busca redefinir y desnaturalizar los roles familiares tradicionales, alentando la fragmentación y el debilitamiento de los lazos familiares. Se examina el papel del almanaque progresista en la promoción de esta agenda. El almanaque progresista se refiere a la serie de políticas, discursos y medidas que buscan alterar la estructura familiar tradicional y redefinir las normas sociales en torno a la sexualidad, el género y la crianza de los hijos.
El capítulo analiza cómo la ideología progresista ha promovido la deslegitimación de la institución del matrimonio, la promoción de la diversidad familiar y la adopción de políticas que buscan igualar los derechos de las uniones homosexuales con las uniones heterosexuales. Se argumenta que esta agenda ha tenido un impacto negativo en la estabilidad y el bienestar de la familia tradicional. Se examina también el papel de la educación en la promoción de la agenda progresista. Se critica la introducción de programas educativos que promueven la diversidad sexual y de género desde edades tempranas, argumentando que esto socava el papel de los padres como principales educadores de sus hijos y promueve una visión sesgada y politizada de la sexualidad y la identidad de género. Además, se analizan las consecuencias sociales y culturales de la agenda progresista en relación a la crianza de los hijos. Se cuestiona la idea de que los roles de género son construcciones sociales y se promueve la idea de que los padres biológicos no son necesariamente los más adecuados para criar a sus propios hijos. Los métodos de salud reproductiva, favoritos del derecho humanismo. Aquí se aborda el tema de los métodos utilizados en el ámbito de la llamada salud reproductiva y cómo estos se vinculan con la agenda del derecho humanismo. En este capítulo, se critica la noción de salud reproductiva, promovida por el derecho humanismo, argumentando que esta perspectiva ha llevado a la promoción y el apoyo a prácticas como el aborto y la anticoncepción, que son consideradas como una forma de ataque a la vida y la familia. Nicolás Márquez cuestiona el enfoque del derecho humanismo hacia la reproducción humana, señalando que se ha generado una mentalidad en la que el hijo es considerado como un derecho y no como un ser humano con dignidad intrínseca. Se argumenta que esto ha llevado a la promoción de métodos anticonceptivos y abortivos, y a la desvalorización de la maternidad y la paternidad. Se examinan los métodos utilizados en la llamada salud reproductiva, y se critica su impacto en la sociedad y en la concepción de la familia. Se señala cómo el enfoque centrado en el individuo y el derecho a decidir ha llevado a una visión reduccionista de la sexualidad y la reproducción, en la que se prioriza la libertad individual por encima de la protección de la vida y la dignidad humana. Además, se plantea la cuestión ética y moral de estos métodos, argumentando que la promoción indiscriminada del aborto y la anticoncepción va en contra de los valores y principios fundamentales de la vida y la familia. Se critica la falta de consideración hacia las consecuencias físicas, emocionales y sociales de estas prácticas, y se sostiene que se necesita un enfoque más equilibrado y respetuoso de la sexualidad y la reproducción. En el capítulo 4 del libro, El libro negro de la nueva izquierda, titulado La Confederación Filicida, el sentimentalismo abortista, se aborda el tema del aborto desde una perspectiva crítica hacia las posturas y argumentos utilizados por los defensores del aborto. En este capítulo, se cuestiona el sentimentalismo que rodea al debate del aborto y se argumenta que este enfoque emocional busca silenciar cualquier debate racional y ético sobre el tema. Se critica la tendencia de presentar el aborto como un acto compasivo y necesario, ignorando las complejidades morales y los derechos del feto no nacido. Se analiza cómo los defensores del aborto utilizan argumentos basados en el derecho al cuerpo y la autonomía reproductiva de la mujer, enfatizando la idea de que ella tiene el derecho absoluto de decidir sobre su propio cuerpo. Se cuestiona esta perspectiva, planteando que el feto también es un ser humano con derechos inherentes y que el aborto puede considerarse una violación de esos derechos. Se examinan los argumentos sobre la salud y el bienestar de la mujer como justificación para el aborto, y se cuestiona la falta de atención a los efectos físicos y psicológicos que el aborto puede tener en las mujeres. Se argumenta que la promoción del aborto como una solución fácil y sin consecuencias puede ser engañosa y perjudicial para las mujeres. Además, se critica el uso de términos como interrupción del embarazo para suavizar el concepto del aborto, desvinculándolo de su verdadera naturaleza como terminación de una vida humana en desarrollo. Se plantea que esta manipulación del lenguaje busca desensibilizar a la sociedad hacia la gravedad del aborto y reducirlo a una simple elección personal. El capítulo también aborda la influencia de la industria del aborto y los intereses económicos que la rodean. Se destaca cómo se ha convertido en un negocio lucrativo que se beneficia de la promoción y realización de abortos, lo que puede llevar a prácticas cuestionables y falta de ética en algunos casos. En resumen, Nicolás se enfoca en el tema del aborto y critica el sentimentalismo que lo rodea. Se cuestiona la presentación del aborto como un acto compasivo y necesario, examinando los argumentos basados en el derecho al cuerpo y la autonomía reproductiva de la mujer. Se critica la falta de atención a los efectos físicos y psicológicos del aborto en las mujeres, y se señala la manipulación del lenguaje para suavizar el concepto del asesinato de inocentes en el vientre materno. Se destaca la influencia de esta industria genocida y los intereses económicos asociados a ella.
Capítulo 5. ¿Y en la Argentina cómo andamos? Un amor no correspondido. Aquí se realiza un análisis crítico de la situación política y social de Argentina en relación a la influencia de la nueva izquierda. El capítulo comienza examinando el auge y la influencia de las ideas de la nueva izquierda en la sociedad argentina. Se destaca cómo estas ideas han permeado diferentes ámbitos, desde la educación y la cultura hasta la política y los medios de comunicación. Se sostiene que Argentina ha sido receptiva a las ideas de la nueva izquierda, adoptando políticas y discursos que reflejan sus principios y objetivos. Se señala que el país ha experimentado cambios significativos en su estructura social y política, en gran medida impulsados por la agenda de la nueva izquierda. El autor critica cómo las políticas implementadas bajo la influencia de la nueva izquierda han generado consecuencias negativas para Argentina. Se analizan aspectos como la economía, la educación y la libertad de expresión, argumentando que las políticas basadas en las ideas de la nueva izquierda han llevado al estancamiento económico, la polarización social y la restricción de la libertad de pensamiento. Además, se examinan casos específicos que ilustran los efectos negativos de la influencia de la nueva izquierda en Argentina. Se critica la politización de la educación y la promoción de un pensamiento único en las instituciones académicas. También se analiza cómo el discurso de los derechos humanos ha sido utilizado como una herramienta política para imponer una visión particular y silenciar a aquellos que discrepan. El capítulo también destaca la importancia de la resistencia y la búsqueda de alternativas a la influencia de la nueva izquierda en Argentina. Se plantea la necesidad de promover el pensamiento crítico, el respeto por la libertad individual y el fortalecimiento de los valores tradicionales que han sido fundamentales para el desarrollo del país. Democracia y peste rosa. Aquí se examina la situación de la Argentina en relación a las ideas y políticas de la nueva izquierda, especialmente en lo que se refiere al feminismo radical y la agenda de género. El capítulo comienza analizando la influencia de estas ideas en la sociedad argentina y cómo han permeado diferentes ámbitos, desde la educación y la cultura hasta la política y las políticas públicas. Se critica el enfoque radical y dogmático del feminismo en la Argentina, que ha llevado a la imposición de una agenda de género que busca desarticular las bases de la sociedad tradicional y los valores familiares. Se examina el impacto de estas políticas en áreas como la educación, donde se promueve una visión sesgada y distorsionada de la historia y se fomenta una mentalidad de víctima. Se critica la imposición de la perspectiva de género en los programas educativos, que busca imponer una única visión y censurar cualquier discrepancia. El capítulo también aborda la situación de la democracia en Argentina y cómo ha sido afectada por la peste rosa, refiriéndose a las políticas basadas en poderes. Se argumenta que esta agenda ha socavado los pilares fundamentales de la democracia, como la libertad de expresión y el respeto por el pluralismo racial. Se critica la instrumentalización del feminismo y la agenda de género por parte de los políticos y los medios de comunicación, quienes utilizan estas políticas como una forma de desviar la atención de los problemas reales del país y como una estrategia para mantenerse en el poder. Además, se examina la situación de la familia en Argentina y cómo ha sido afectada por estas políticas. Se argumenta que la agenda de género ha debilitado los lazos familiares, promoviendo una visión individualista y fragmentada de las relaciones humanas. Nicolás concluye con una reflexión sobre los desafíos y las oportunidades que enfrenta la Argentina en relación a estas temáticas. Se invita a la sociedad a resistir la imposición de una ideología única y a promover el respeto por los valores tradicionales y la diversidad de opiniones. El homosexualismo noventista. En esta parte, Nicolás examina la influencia y el impacto del movimiento homosexual en la Argentina durante la década de 1990. El capítulo comienza contextualizando el periodo de los años 90 en Argentina, caracterizado por transformaciones políticas y sociales significativas. Se destaca el surgimiento de un movimiento homosexual más visible y organizado, que buscaba luchar por los derechos y la igualdad de las personas LGBT en el país. Se analiza el contexto político y cultural en el que se desarrolló este movimiento homosexual en los años 90. Se mencionan los avances legales en términos de derechos LGBT, como la despenalización de la homosexualidad y la aprobación de leyes antidiscriminación. Sin embargo, también se examina críticamente la agenda y las estrategias adoptadas por el movimiento. El autor cuestiona la forma en que el movimiento homosexual noventista ha utilizado la victimización y la demanda de derechos como una forma de obtener beneficios y privilegios especiales. Se argumenta que,
En lugar de buscar la igualdad de oportunidades y la no discriminación, el movimiento se ha centrado en la promoción de una agenda radical que busca transformar la sociedad en función de sus demandas específicas. Se examinan las políticas educativas y culturales promovidas por el movimiento homosexual en la Argentina durante los años 90. Se critica la imposición de la ideología de género en el sistema educativo, argumentando que esto socava los valores tradicionales y atenta contra la libertad de pensamiento y expresión. Además, se analizan las implicaciones sociales y familiares de la agenda homosexual noventista. Se cuestiona el énfasis en la diversidad y la deconstrucción de la familia tradicional, argumentando que esto puede tener consecuencias negativas para la estructura social y para el bienestar de los niños y jóvenes. El autor también aborda la relación entre el movimiento homosexual y la nueva izquierda, argumentando que el movimiento ha sido cooptado y utilizado como parte de la estrategia de subversión de la izquierda. Se examinan las conexiones entre el movimiento homosexual y otros aspectos de la agenda de la nueva izquierda, como el feminismo radical y el posmarxismo. Las causas del internismo. Aquí se analiza la situación política de Argentina y las causas que han llevado a la fragmentación y división interna en el país. Se examina el contexto histórico y político de Argentina, destacando la influencia del peronismo y su impacto en la polarización política. Se argumenta que el peronismo ha fomentado la confrontación y el internismo en la sociedad argentina, alentando la división entre diferentes grupos y promoviendo un discurso populista que apela a las emociones en lugar de a la razón. Se profundiza en el análisis de las causas del internismo en Argentina, destacando factores como la falta de liderazgo político sólido, la corrupción generalizada, la polarización ideológica y la manipulación de la opinión pública. Se sostiene que estos elementos han contribuido a la falta de cohesión y unidad en la sociedad argentina, debilitando la capacidad de tomar decisiones y avanzar hacia un futuro común. El capítulo también aborda la influencia de la nueva izquierda en Argentina y su participación en el internismo. Se cuestiona cómo la nueva izquierda ha promovido la agenda del relativismo cultural, el multiculturalismo y el discurso de la lucha de clases, fomentando la confrontación y la división en lugar del diálogo y la búsqueda de consenso. Además, se analizan las consecuencias del internismo en Argentina, como la inestabilidad política, la falta de progreso económico y social, y la pérdida de confianza en las instituciones. Se argumenta que el internismo obstaculiza el desarrollo del país y dificulta la implementación de políticas efectivas que puedan abordar los desafíos y necesidades de la sociedad argentina. El kirchnerismo y la estatización de la homosexualidad en Argentina. En este capítulo, se examina cómo el gobierno kirchnerista en Argentina ha utilizado la cuestión de la homosexualidad como una herramienta política para promover su agenda de poder y control. Se argumenta que el kirchnerismo ha buscado estatizar la homosexualidad, es decir, hacer de la sexualidad una cuestión de Estado y regularla según su propia visión ideológica. Se analizan las políticas implementadas durante los gobiernos kirchneristas en relación a la comunidad LGBT. Se destaca la promoción de leyes y decretos que buscan favorecer los derechos de las personas homosexuales, como la Ley de Matrimonio Igualitario y la Ley de Identidad de Género. Sin embargo, se plantea que estas medidas no buscan realmente la igualdad de derechos, sino que son utilizadas como una estrategia de control y manipulación de la sociedad. Se critica la instrumentalización política de la comunidad LGBT por parte del kirchnerismo, señalando que se utilizan las demandas legítimas de esta comunidad como un pretexto para obtener apoyo político y desviar la atención de otros problemas más urgentes en el país. Además, se aborda la relación entre el kirchnerismo y los movimientos feministas y de género, argumentando que existe una conexión estrecha entre estas corrientes ideológicas. Se sostiene que el kirchnerismo ha adoptado la perspectiva de género como parte de su agenda política, promoviendo la idea de que la sexualidad y el género son construcciones sociales y que cualquier crítica a estas concepciones es considerada como una forma de opresión. En el capítulo 5 del libro, El libro negro de la nueva izquierda, titulado ¿Y en la Argentina cómo andamos?, se aborda el tema de los sindicalistas en Argentina y se hace hincapié en aquellos considerados como los más presentables. En este capítulo, se examina la influencia y el poder que ostentan los sindicalistas en la sociedad argentina. Se plantea que los sindicatos han desempeñado un papel destacado en la historia del país, ejerciendo un control significativo sobre la clase trabajadora y sus derechos laborales. Se realiza un análisis crítico de los sindicalistas considerados como los más presentables, es decir, aquellos que han logrado construir una imagen pública favorable y han adquirido cierto grado de reconocimiento y legitimidad en el ámbito político y social.
Se examinan las estrategias utilizadas por estos sindicalistas para mantener y consolidar su poder, incluyendo la capacidad de movilizar a las masas, la negociación política y la influencia sobre los partidos políticos. Se plantea que, en muchos casos, los sindicalistas han utilizado su posición privilegiada para beneficiarse personalmente y perpetuar su control sobre los trabajadores. Se critica también la falta de transparencia y rendición de cuentas por parte de algunos sindicalistas, así como la corrupción y los vínculos con el poder político y empresarial. Se sostiene que estas prácticas minan la confianza de la ciudadanía y debilitan la representación y defensa de los intereses de los trabajadores. Además, se examina la relación entre los sindicalistas y la nueva izquierda, destacando que algunos sindicalistas han adoptado y promovido las ideas y propuestas de esta corriente política. Los sindicatos son una nefasta herramienta para impulsar su agenda revolucionaria y promover la lucha de clase. En el capítulo 6 del libro, El libro negro de la nueva izquierda, titulado La autodestrucción homosexual, se aborda la temática de la naturaleza de la relación sexual en el contexto de la homosexualidad. En este capítulo, se plantea un análisis crítico sobre la concepción de la relación sexual en el marco de la homosexualidad y se exploran diferentes perspectivas al respecto. El autor plantea que la relación sexual entre personas del mismo sexo difiere fundamentalmente de la relación sexual entre personas de distinto sexo, tanto en términos biológicos como en su sentido reproductivo. Se argumenta que la naturaleza misma de la sexualidad humana está orientada hacia la reproducción y la perpetuación de la especie, y que la homosexualidad se desvía de este propósito biológico. Se examinan también diversos argumentos y teorías que se han presentado en relación a la homosexualidad. Algunos sostienen que la homosexualidad es una orientación sexual innata y natural, mientras que otros argumentan que puede ser el resultado de factores sociales, psicológicos o ambientales. El capítulo analiza estas perspectivas y plantea interrogantes sobre la complejidad de comprender plenamente la homosexualidad y su origen. Además, se reflexiona sobre los conceptos de salud y bienestar en relación a la práctica de la homosexualidad. Se plantea que existen evidencias científicas que indican que las prácticas sexuales homosexuales pueden conllevar riesgos para la salud física y mental de las personas involucradas, y que estos riesgos deben ser abordados de manera seria y responsable. El capítulo también examina el fenómeno de la promoción y celebración de la homosexualidad en la cultura contemporánea. Se argumenta que la agenda de la nueva izquierda ha impulsado una visión positiva y glamorizada de la homosexualidad, dejando de lado cualquier debate crítico o consideración sobre las implicancias y consecuencias de esta práctica sexual. SIDA y autodestrucción. Aquí se aborda el tema de la relación entre la comunidad homosexual y la propagación del SIDA, así como las implicaciones de autodestrucción que se derivan de esta situación. En este capítulo, se examina el impacto del SIDA en la comunidad homosexual y se plantea la cuestión de cómo esta enfermedad ha afectado de manera desproporcionada a esta comunidad. Se argumenta que el aumento de los casos de SIDA entre hombres homosexuales se debe, en gran medida, a ciertos comportamientos de riesgo, como las prácticas sexuales promiscuas y sin protección. Se plantea la preocupación de que ciertos sectores de la sociedad, especialmente los defensores de la nueva izquierda, hayan minimizado o ignorado la responsabilidad personal en la propagación del SIDA entre la comunidad homosexual. Se sostiene que la promoción de una cultura de victimización y la falta de responsabilización individual pueden contribuir a una actitud de autodestrucción. El capítulo también examina las consecuencias emocionales y sociales que el SIDA ha tenido en la comunidad homosexual. Se destaca la importancia de abordar la enfermedad no solo desde una perspectiva médica, sino también desde una perspectiva social y psicológica, para brindar un apoyo integral a las personas afectadas. Además, se plantea la necesidad de fomentar una cultura de responsabilidad y autocuidado dentro de la comunidad homosexual. Se argumenta que promover prácticas sexuales seguras y una mayor conciencia sobre el riesgo del SIDA puede contribuir a reducir su propagación y proteger la salud de los individuos. El autor también destaca la importancia de la educación y la información precisa sobre el SIDA, así como la necesidad de superar los estigmas y prejuicios asociados con esta enfermedad. Se resalta la importancia de promover la empatía y el apoyo hacia las personas afectadas por el SIDA, evitando la estigmatización y la discriminación. La autodestrucción homosexual. Más allá del SIDA, aquí se profundiza en el análisis de la autodestrucción que, según el autor, afecta a la comunidad homosexual. En este capítulo, se exploran diversos aspectos relacionados con esta temática. El autor plantea que, aunque se suele asociar la autodestrucción exclusivamente con el SIDA, existen otros elementos que contribuyen a esta problemática dentro de la comunidad homosexual.
Se sostiene que hay factores emocionales, psicológicos y socioculturales que influyen en la autodestrucción de las personas homosexuales. Se aborda el fenómeno de la promiscuidad sexual dentro de la comunidad homosexual, señalando que la falta de restricciones tradicionales en términos de relaciones monógamas y familiares puede llevar a una mayor propensión a conductas de riesgo. Se plantea que esta promiscuidad puede desencadenar problemas de salud física y mental, así como la propagación de enfermedades de transmisión sexual. Nicolás Márquez examina el tema de las adicciones, destacando que la comunidad homosexual presenta tasas más altas de consumo de sustancias adictivas en comparación con la población general. Se argumenta que esto puede deberse a diversas razones, como el escape de la discriminación, el estrés emocional y la búsqueda de aceptación en ambientes sociales específicos. Además, se analiza el impacto de la cultura gay en la autodestrucción. Se argumenta que existe una presión social dentro de la comunidad homosexual para cumplir con ciertos estereotipos físicos y de comportamiento, lo que puede generar inseguridades y trastornos de imagen corporal. Esto, a su vez, puede llevar a comportamientos autodestructivos, como la obsesión por la apariencia física, los trastornos alimentarios y la depresión. El autor también aborda la cuestión del suicidio entre las personas homosexuales. Se sostiene que las tasas de suicidio son más altas dentro de esta comunidad, debido a factores como el rechazo social, la discriminación, la falta de apoyo y la lucha interna con la identidad sexual. La homosexualidad como banderín comunizante. En este capítulo, se analiza la relación entre la homosexualidad y el comunismo, y cómo la nueva izquierda ha utilizado la causa LGBT como un instrumento político para promover su agenda revolucionaria. Se argumenta que la nueva izquierda ha adoptado la causa LGBT como una bandera para avanzar en su lucha por la deconstrucción de los valores tradicionales y la transformación radical de la sociedad. Se sostiene que la promoción de la homosexualidad se ha convertido en un mecanismo de control ideológico y de confrontación con aquellos que se oponen a la agenda de la nueva izquierda. El capítulo examina cómo la nueva izquierda ha instrumentalizado la homosexualidad para avanzar en su agenda política. Se plantea que el movimiento LGBT ha sido utilizado como un vehículo para impulsar la redefinición de la familia, la sexualidad y las normas sociales establecidas. Se argumenta que la promoción desmedida de la homosexualidad ha sido utilizada como un medio para socavar los valores tradicionales y fragmentar la sociedad. Se analizan casos en los que activistas y líderes de la nueva izquierda han utilizado la causa LGBT como una herramienta de confrontación y como un pretexto para imponer su visión ideológica. Se cuestiona la falta de tolerancia hacia quienes tienen opiniones diferentes sobre la homosexualidad, y se denuncia la tendencia de la nueva izquierda a deslegitimar y silenciar a aquellos que no están de acuerdo con su agenda. Además, se plantea la importancia de tener un debate abierto y respetuoso sobre la homosexualidad, sin caer en la demonización de quienes tienen posturas diferentes. Se argumenta que la diversidad de opiniones es fundamental en una sociedad plural y democrática, y que todas las voces deben ser escuchadas y consideradas. Capítulo 7. Comentario final. En esta parte final, Nicolás Márquez brinda un cierre a las ideas expuestas y se destaca la importancia de comprender y cuestionar la influencia de la nueva izquierda en diversos aspectos de la sociedad contemporánea. En primer lugar, hace hincapié en la necesidad de examinar críticamente las ideas promovidas por la nueva izquierda, entendiendo que estas ideas han permeado distintos ámbitos como la educación, la política, los medios de comunicación y la cultura en general. Resalta la importancia de no aceptar de manera crítica estas ideas, sino de analizarlas a fondo y considerar sus implicaciones. Nicolás recalca la postura crítica en relación a las propuestas y políticas de la nueva izquierda, argumentando que muchas de estas se basan en una visión distorsionada y simplista de la realidad. Enfatiza la necesidad de buscar soluciones fundamentadas en la evidencia y el diálogo, evitando caer en la polarización y la demonización de aquellos con quienes se discrepa. Este libro subraya la importancia de preservar y fortalecer los valores tradicionales y las instituciones que han sido fundamentales para el desarrollo y el progreso de la sociedad. Argumenta que el rechazo sistemático de estos valores puede tener consecuencias negativas y socavar la estabilidad social. También resalta la necesidad de fomentar el debate abierto y honesto sobre las ideas, sin caer en la censura ni en la imposición de una única perspectiva. Se destaca la importancia de promover el pensamiento crítico y el respeto por la libertad de expresión como fundamentos para una sociedad libre y democrática.